Hola con todos, voy a hablarles sobre Leo Burnett y cómo fue sus inicios profesionales. Bueno, él empezó como un aprendiz de impresor, aprendió conocimientos básicos de un redactor que si bien sabíamos es entablar una historia, conseguir hechos, datos informativos y sobre todo en cómo comunicar y cómo ponerle color a su redacción. Bueno, él solía trabajar durante los veranos en el periódico del pueblo, por lo que creyó que sería publicista, pero esto iba a tomar un cambio. Leo Burnett, después de casarse, fue a estudiar todo lo que impartía con el periodismo en la Universidad de Michigan. En el periódico de New York World lo inspiraba a leer diario y estudiar ese estilo que tenía este periódico. Después de su graduación empezó a trabajar como editor del periódico Michigan Golden, periódico de verano de su universidad. Luego comenzó a trabajar en el diario de Journal en Peoria. Después comenzó a trabajar en Cadillac Motor Co. como escritor. Por otro lado, este trabajo le dio la oportunidad de poder entrar a Detroit, algo que él siempre quiso entrar. Siempre fue como que su proyección estar en Detroit, donde comenzó sus inicios también en el ámbito de la publicidad. Su cargo fue la publicidad de Cadillac. Asimismo, en el transcurso de su desarrollo profesional pudo obtener su primer trabajo en una agencia con él y también pudo aprender y desplazarse en el ámbito de la publicidad y a crecer, ¿no? en el rubro de la publicidad. El primero está Whitney Scott, que fue un profesor con bastante experiencia en el periodismo de la Universidad de Michigan. Influyó en Burnett porque él le sugirió a sus alumnos que se suscribieran al New York World, un periódico escrito de esa época, muy conocido, era muy bueno en ese entonces. Además que esto le abrió para que se pueda desarrollarse en el ámbito estudiantil y en el ámbito del periodismo. También está Hailey Tambik, un amigo de Burnett que era un corresponsal deportivo, uno de los que trabaja en uno de los periódicos de Chicago y Detroit. También está George Fitch, que escribía para Saturday Evening Post, un diario muy importante. También era un editor que le daba consejos sobre sus escritos a Leo Burnett. También está Owen Winters, un gran publicista que también le daba consejos y también le transmitía mucho de sus experiencias. También gracias a él pudo encontrar la agencia publicitaria de su interés y agrado. También tenemos a si no me equivoco, es Mac Manus, sí, Mac Manus, que influyó en sus pensamientos y en la importancia de la calidad y la creatividad que se emplea en la redacción de sus anuncios. También está Homer McKee, un gran redactor que aprendió mucho de sus conocimientos en la redacción. Y para finalizar tenemos a Art Kudner. Hablemos de la visión de la profesión publicitaria de Leo Burnett. Básicamente, se basa en que debe utilizar la conexión emocional con los consumidores. Creía fielmente que la publicidad no solamente era un negocio, sino también un arte, y que los publicistas deberían ser tanto artistas como empresarios. Él creía que los publicistas deberían tener un conocimiento profundo en los productos y servicios que promocionaban, y que deberían ser capaces de comunicar la verdadera esencia de estos. Además, Burnett enfatiza la importancia de la honestidad y la integridad en la publicidad. Creía que los publicistas deberían ser sinceros y transparentes en su comunicación con los consumidores y que no deberían engañar o manipular a las personas. Él valoraba muchísimo la honestidad y la confianza en la relación entre los consumidores y la marca. El estilo de trabajo publicitario de Leo Burnett se centraba en la creatividad y la innovación. Sin duda era muy visionario. Él creía que la publicidad debería ser creativa y memorable y que debería tener un impacto duradero en los consumidores. Su enfoque principal consistía en comprender profundamente los productos o servicios que se estaban promocionando, así como también las necesidades, deseos de los consumidores, sobre todo proponer ideas innovadoras fuera de lo convencional. Era curioso, se empapaba de información por ser minucioso, le gustaba hacer entrevistas, se centraba en la calidad de trabajo y el servicio al cliente. Como fue en el caso de la empresa Cadillac, la empresa de automóviles en la cual él pertenecía, él, pese a no saber nada del rubro, tuvo la curiosidad de conocer cómo funciona un motor y todo lo que conlleva este proceso.
La capacidad de ser curioso también lo llevó a una exitosa campaña que fue la creación de la mascota de Tony the Tiger para la marca de Frosty Flakes en 1952. Es una marca de cereales. Él creó la icónica mascota que se convirtió en una de las más reconocidas de la historia de la publicidad. Él entendió que para conectar con los niños, la publicidad debe ser divertida, sumamente interesante. La creación de Tony the Tiger fue un gran éxito para la marca de cereales y sigue utilizándose al personaje como parte de su campaña publicitaria hasta el día de hoy. Para conmemorar a Burnett vamos a hablar sobre la campaña para estimular el apetito. Una campaña que trata netamente sobre la venta de carne de res. Recordemos que en esa época la carne se solía mostrar bien cocida, bien cocinada sobre un plato de comida. Y eso perjudicaba al momento de compra, la decisión de compra, ya que el consumidor no solía saber cómo era cada marca, cómo eran las marcas, cuál le convenía comprar, cuál era de mejor calidad. Esa observación la tuvo Burnett a través de un research que hizo y propuso que su campaña se basara, el eje de su campaña sea la carne roja, la carne natural de res. Esto de cierta manera era más apetecible por el público, más atractivo, más llamativo. De esta manera también lo reforzó a través de un experimento que hizo en el que encontró que la carne roja se veía incluso más resaltante sobre un fondo rojo. Esto es importante y elegimos como mejor campaña ya que Burnett supo escuchar una necesidad real de sus consumidores y favoreció al momento de compra. No solo hizo que el producto sea más llamativo, sino ayudó a los consumidores. Y también optamos como muy importante esa campaña ya que salió de los parámetros de lo que estaba establecido en esa época. Algo que habla muy bien sobre la valentía que tuvo Burnett. Burnett era un publicista frío. Él decía las cosas cuando debía decirlas y cómo debía decirlas. Él escuchaba las necesidades de los consumidores y actuaba en base a ello. Prueba de ello es lo que hizo con la carne de res. Por otro lado, esas necesidades las escuchaba y también las adaptaba a una situación o circunstancia, como cuando trabajó con Marlboro. La imagen de Marlboro en el pasado era un hombre vaquero, un vaquero que representaba la masculinidad de esa época. Pasando los años, esa masculinidad se fue tornando en algo más sofisticado, un hombre más moderno. Burnett llamó la atención al trabajar con Marlboro a representar esa nueva imagen de hombre masculino a través de una persona internada y con tatuajes. Esto hizo que él llamara la atención, pero no de una manera grotesca, no gritando, sino en base a un sustento que ya tenía del público. Nosotros estamos parcialmente de acuerdo con esa manera de llamar la atención, en de que el producto hable por sí solo, hable por sí mismo en base a una necesidad. Ok, estamos parcialmente de acuerdo porque hoy en día vivimos en un mundo altamente competitivo en el que no todos los productos son auténticos entre sí. Muchos de ellos son copias de otros o son muy similares. Es por ello que nace la publicidad comparativa. Es por ello que muchas veces el producto no puede hablar por sí mismo. En lo que sí estamos 100% de acuerdo es en la manera de cómo él dice los mensajes, cómo los redacta. Ahí él utiliza una frase que es: se puede ser franco pero no burdo. El mensaje sí se puede embellecer hasta donde el consumidor lo permite, ya que es ahí donde ya no importa la competencia ni nada. Hay que mostrar lo real, no algo más alucinante de lo que ya es. No hay que mostrar atributos que no le pertenecen al mismo producto.